En los años 1980, el SIDA golpeó al país muy duro. La gente comenzó a ver a los famosos no solo como entretenedores, sino como símbolos del devastador impacto de la epidemia. A medida que la enfermedad se propagaba, destrozó vidas y carreras en la industria del entretenimiento, obligando a muchas estrellas a enfrentar el estigma y el secreto. En este video, vamos a rendir homenaje a actores, músicos y artistas cuyas vidas fueron trágicamente truncadas por el SIDA. Klaus Nomi. Klaus Nomi, un icónico contratenor y artista de performance alemán, fue celebrado por su excéntrica presencia escénica en presentaciones de pop operático. Su impresionante mezcla de visuales vanguardistas y música clásica lo convirtió en una figura única en la escena del arte y la música de Nueva York durante finales de los años 70 y principios de los 80. Nomi fue una de las primeras celebridades en sucumbir a complicaciones relacionadas con el SIDA en 1983 a la edad de 39 años. Su enfermedad y muerte prematura destacaron el devastador impacto de la epidemia de SIDA dentro de la comunidad creativa. A pesar del estigma social de la época, el legado de Nomi perdura como símbolo de libertad artística e individualidad. Su influencia se siente en la música, la moda y el arte escénico hasta el día de hoy. Antonio Vargas Sois fue un innovador cantautor portugués conocido por mezclar música tradicional portuguesa con influencias del pop y rock. Con su personalidad extravagante y estilo que desafiaba géneros, desafió las normas sociales en el conservador Portugal durante la década de 1980. Aunque su muerte en 1984 por una infección bronquial, presuntamente relacionada con el SIDA, sigue envuelta en misterio. Dejó una marca duradera en la industria musical del país. La apertura de Vargas Sois sobre su identidad y arte provocó conversaciones sobre individualidad y creatividad en una era represiva. Sus canciones continúan resonando, sirviendo como himnos para la autoexpresión y el valor. Michel Foucault. Michel Foucault, un filósofo y teórico social francés, fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Conocido por obras como Vigilar y Castigar y La historia de la sexualidad, Foucault transformó las perspectivas sobre poder, identidad y normas sociales. Su muerte en 1984, debido a complicaciones relacionadas con el SIDA, fue uno de los primeros casos de alto perfil en Francia. Aunque permaneció reservado sobre su enfermedad, sus escritos contribuyeron a entender las identidades marginadas. El legado intelectual de Foucault sigue inspirando a académicos en todo el mundo, destacando la necesidad de empatía y examen crítico de las estructuras sociales. Rock Hudson. Rock Hudson, un galán de Hollywood y protagonista de las décadas de 1950 y 1960, protagonizó clásicos como Gigante y Confidencias a medianoche. Fue una de las primeras grandes celebridades en anunciar públicamente un diagnóstico de SIDA, poco antes de su muerte en 1985 a los 59 años. Sus revelaciones conmocionaron al mundo, atrayendo atención sin precedentes a la crisis del SIDA y desafiando el estigma en torno a la enfermedad. La muerte de Hudson marcó un punto de inflexión en la conciencia pública, fomentando el activismo y la financiación para la investigación del SIDA. Su legado como un actor querido y un catalizador de cambio perdura. Gia Keranji. Gia Keranji, a menudo considerada como la primera supermodelo, redefinió la moda a finales de la década de 1970 con su apariencia impactante y actitud audaz. A pesar de su éxito, luchó con la adicción, lo que eventualmente la llevó a contraer VIH. Gia falleció en 1986 con solo 26 años, convirtiéndose en una de las primeras mujeres conocidas en morir por complicaciones relacionadas con el SIDA. Su trágica historia, más tarde representada en una película biográfica protagonizada por Angelina Jolie, subrayó la vulnerabilidad de los jóvenes y famosos. El legado de Gia continúa como una advertencia sobre la adicción y un recordatorio de los primeros días de la epidemia de SIDA. Gia Liberace, un pianista y animador icónico, deslumbró a las audiencias con sus actuaciones extravagantes y trajes llamativos. Conocido como el Señor Espectáculo, fue uno de los artistas mejor pagados del mundo en su mejor momento. A pesar de negar públicamente los rumores sobre su salud, Liberace sucumbió a una neumonía relacionada con el SIDA en 1987 a los 67 años. Su muerte expuso el estigma y el secretismo que rodeaban al SIDA en ese momento. El legado perdurable de Liberace reside en su carrera pionera y su influencia en los artistas modernos que abrazan la individualidad y el espectáculo. Willie Smith, un diseñador de moda innovador, fue célebre por su habilidad para combinar la alta costura con la moda urbana, acuñando el término street couture. Fundó Willie Wear en la década de 1970, haciendo que la ropa elegante fuera accesible para públicos diversos. Smith falleció en 1987 a la edad de 39 años debido a Shigella y neumonía, complicadas por el SIDA, una pérdida profundamente sentida en el mundo de la moda.
Su apertura sobre diversidad e inclusión en el diseño allanó el camino. Michael Bennett. Michael Bennett, un coreógrafo y director ganador del Tony, revolucionó Broadway con éxitos como A Chorus Line. Su coreografía innovadora y narrativa le valieron elogios de la crítica, convirtiéndolo en una leyenda de Broadway. La vida de Bennett fue truncada a los 44 años, en 1987, debido a un linfoma relacionado con el SIDA. Su muerte subrayó el devastador impacto del SIDA en la comunidad artística. El legado de Bennett perdura a través de sus contribuciones al teatro musical y su influencia en generaciones de intérpretes y coreógrafos. Copy, un escritor, dibujante y dramaturgo argentino, conocido por sus obras satíricas y humor surrealista. Establecido en París, las creaciones de Copy, incluyendo el homosexual o la dificultad de expresarse, cuestionó las normas sociales y exploró la identidad y la sexualidad. Falleció en 1987 a los 48 años, debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Las obras vanguardistas de Copy siguen siendo celebradas en la literatura y el teatro, simbolizando desafío y libertad creativa. Un querido caricaturista y escritor brasileño, era conocido por su aguda sátira política y su conmovedora narrativa. Sus cómics, que a menudo criticaban la dictadura militar de Brasil, resonaron con el público por su humor y perspicacia. Hemphill contrajo VIH a través de transfusiones de sangre contaminada y falleció en 1988 a los 43 años. Su apertura sobre su diagnóstico ayudó a reducir el estigma y aumentar la conciencia sobre los desafíos que enfrentan los hemofílicos en pacientes con SIDA. El legado artístico de Hemphill sigue inspirando a caricaturistas políticos y activistas en Brasil. Aquí están los resúmenes de 120 palabras para el siguiente grupo de celebridades. John Holmes. John Holmes, una figura prolífica en la industria del cine para adultos, se convirtió en una de sus estrellas más reconocibles en los años 1970 y 80. A pesar de su fama, Holmes enfrentó problemas personales, incluidos el abuso de sustancias y problemas legales. Contrajo el VIH, supuestamente a través de prácticas inseguras, y falleció en 1988 a los 43 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA. Su muerte destacó los riesgos asociados con su industria y provocó debates sobre salud y seguridad. Holmes sigue siendo una figura controvertida, recordado por su influencia en el entretenimiento para adultos y las lecciones que su vida sacó a la luz. Sylvester, la reina del disco de Sylvester, electrificó al público con éxitos como You Make Me Feel, Mighty Real, convirtiéndose en un símbolo del orgullo LGBTQ+ y la libertad artística. Conocido por sus actuaciones extravagantes y su voz conmovedora, Sylvester utilizó su plataforma para abogar por la igualdad y la visibilidad. Falleció en 1988 a los 41 años por complicaciones relacionadas con el SIDA, abordando abiertamente su enfermedad para combatir el estigma. Su música sigue inspirando a generaciones y sigue siendo un ícono en la lucha por la concienciación sobre el colectivo LGBTQ+ y el SIDA. Robert Mapplethorpe, un fotógrafo innovador, ganó fama por sus provocativos e íntimos retratos en blanco y negro, explorando temas de identidad, sexualidad y la forma humana. Su trabajo rompió límites artísticos y provocó debates culturales significativos. Mapplethorpe falleció en 1989 a los 42 años, debido a complicaciones relacionadas con el SIDA, dejando un legado de audaz creatividad. Su fundación continúa financiando la investigación del SIDA y la educación artística. Thierry Poulain. Thierry Poulain, un asesino en serie francés conocido como la Bestia de Montmartre, era infame por sus atroces crímenes en París durante los años 1980. Arrestado en 1987, su juicio fue eclipsado por el deterioro de su salud debido al SIDA. Poulain falleció en 1989 a la edad de 25 años, antes de poder enfrentar la justicia plenamente. Su caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de los fracasos de la sociedad en abordar la salud mental y el crimen durante la epidemia de SIDA. Steve Rubel. Steve Rubel, cofundador del icónico club nocturno Estudio 54, revolucionó la vida nocturna en los años 70. Conocido por su carisma y habilidad para atraer celebridades a su club, Rubel se convirtió en sinónimo de la era disco. Su vida dio un giro trágico cuando falleció en 1989 a los 45 años, debido a hepatitis y shock séptico complicados por el SIDA. La muerte de Rubel subrayó el impacto devastador del SIDA en las industrias creativas. Studio 54 sigue siendo un referente cultural, simbolizando un momento vibrante pero efímero en la historia. Amanda Blake. Amanda Blake, mejor conocida por su papel de Miss Kitty en Gunsmoke, fue un ícono de la televisión cuya carrera abarcó más de 2 décadas. Blake también era una apasionada activista por los derechos de los animales, cofundadora de la Liga de Bienestar Animal de Arizona.
Falleció en 1989 a los 60 años por complicaciones relacionadas con el SIDA. Se cree que fue contraído a través de una transfusión de sangre. Su muerte aumentó la concienciación sobre el SIDA entre las mujeres y la importancia de prácticas médicas más seguras. Sus contribuciones al entretenimiento y la filantropía son recordadas con cariño. Jack Smith. Jack Smith, un cineasta y actor vanguardista, fue una figura pionera en el cine experimental. Conocido por obras como Flaming Creatures, el arte de Smith desafiaba las normas sociales y celebraba la individualidad. Su vida se truncó en 1989 a los 56 años, debido a una neumonía relacionada con el SIDA. La visión intransigente de Smith y su desafío a la narración convencional influyeron en generaciones de cineastas y artistas. Su legado reside en su valiente exploración de la identidad y la creatividad. Paul Shinar. Paul Shinar, un talentoso actor con una impactante presencia en pantalla, es recordado por su interpretación de Alejandro Sosa en Scarface. También tuvo una notable carrera en teatro, destacándose en roles shakespearianos. Shinar falleció en 1989 a los 53 años, debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Su muerte reflejó la pérdida de muchos actores talentosos a causa de la epidemia. Las interpretaciones de Shinar continúan siendo celebradas por su intensidad y profundidad. Alvin Ailey, un coreógrafo y bailarín visionario, fundó el Alvin Ailey American Dance Theater, que celebraba la cultura afroamericana a través de la danza. Ailey revolucionó la danza moderna, creando obras maestras como Revelations. A pesar de sus enormes contribuciones a las artes, luchó en privado contra el SIDA y falleció en 1989 a los 58 años. La muerte de Ailey arrojó luz sobre el impacto de la epidemia en la comunidad artística. Su compañía sigue siendo un faro de expresión cultural, preservando su obra innovadora e inspirando a futuras generaciones. Ian Charleson. Ian Charleson, un actor escocés, ganó reconocimiento mundial por su papel como Eric Liddell en la película ganadora del premio de la Academia Carros de Fuego. Conocido por su versatilidad en el escenario y la pantalla, Charleson dio potentes interpretaciones shakespearianas a lo largo de su carrera. Diagnosticado con SIDA en la década de 1980, continuó actuando, incluso interpretando a Hamlet mientras luchaba contra su enfermedad. Charleson falleció en 1990 a los 40 años, debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Su valentía al enfrentar la enfermedad inspiró una mayor conciencia sobre el SIDA en las artes. Los premios Ian Charleson, que honran a jóvenes actores, son un testimonio de su legado duradero. Keith Haring. Keith Haring, un artista y activista estadounidense, se convirtió en un ícono de la escena artística de la década de 1980, con sus obras vibrantes inspiradas en el graffiti y mensajes sociales. Sus obras, a menudo abordando temas como el amor, la unidad y el activismo, ganaron reconocimiento mundial. Después de ser diagnosticado con el SIDA, Haring usó su arte para concienciar sobre la epidemia, fundando la Keith Haring Foundation para apoyar la investigación y educación sobre el SIDA. Falleció en 1990 a los 31 años. El trabajo de Haring sigue inspirando y abogando por la igualdad y la compasión, lo que lo convierte en un símbolo de resiliencia y creatividad. Justin Halston, un diseñador de moda legendario, revolucionó la moda estadounidense en la década de 1970 con sus diseños minimalistas pero glamorosos. Sus creaciones adornaron a celebridades como Liza Minnelli y Bianca Jagger, definiendo una era de glamour en Studio 54. Halston luchó en privado contra el SIDA y falleció en 1990 a los 57 años de sarcoma de Kaposi, relacionado con el SIDA. Su muerte subrayó el impacto de la epidemia en la industria de la moda. El legado de Halston perdura en sus diseños atemporales, que siguen siendo influyentes en la moda moderna. Ryan White. Ryan White se convirtió en un símbolo de valentía y activismo después de contraer VIH por una transfusión de sangre contaminada. Diagnosticado a los 13 años, el adolescente de Indiana enfrentó discriminación, lo que llevó a una atención mediática generalizada. A pesar de sus luchas, Ryan usó su plataforma para educar al público sobre el VIH-Sida, desafiando ideas erróneas sobre la enfermedad. Falleció en 1990 a los 18 años por insuficiencia respiratoria relacionada con el SIDA. La ley Ryan White Care, nombrada en su honor, sigue brindando apoyo a quienes viven con VIH-Sida, preservando su legado como un símbolo de esperanza y defensa. Un músico y poeta de rock brasileño ganó fama como el cantante principal de Barão Vermelho antes de lanzar una exitosa carrera en solitario. Conocido por sus letras crudas y su magnética presencia en el escenario, Cazuza se convirtió en un ícono de la música brasileña. Diagnosticado con SIDA a finales de los años 1980, se mantuvo sincero sobre su enfermedad, rompiendo tabúes sociales. Falleció en 1990 a los 32 años por complicaciones relacionadas con el SIDA. La apertura de Cazuza ayudó a desestigmatizar el SIDA en Brasil.
Su música sigue inspirando y resonando con fanáticos en todo el mundo. Tom Fogerty, cofundador y guitarrista rítmico de Creedence Clearwater Revival, desempeñó un papel vital en la formación del sonido distintivo de la banda, con éxitos como Bad Moon Rising y Proud Mary. Después de dejar el grupo, Fogerty siguió una carrera en solitario, pero enfrentó problemas personales y de salud. Falleció en 1990 a los 48 años debido a tuberculosis complicada por el SIDA. Las contribuciones de Fogerty a la música rock siguen siendo influyentes y su trabajo continúa siendo celebrado por los fanáticos del género. Howard Ashman, un talentoso letrista y dramaturgo, era mejor conocido por su trabajo en clásicos de Disney como La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdin. Sus letras trajeron magia y profundidad a estas queridas películas. Diagnosticado con SIDA durante el apogeo de su carrera, Ashman continuó trabajando incansablemente, incluso mientras su salud se deterioraba. Falleció en 1991 a los 40 años. Sus contribuciones a la era del renacimiento de Disney y su valentía frente a la adversidad dejaron una marca indeleble en el mundo del teatro musical y la animación. Kevin Peter Hall. Kevin Peter Hall, un actor imponente, era mejor conocido por interpretar al Depredador en las películas de Depredador y a Harry en Harry y los Hendersons. Su altura y físico lo hacían perfecto para papeles únicos. Hall contrajo VIH a través de una transfusión de sangre contaminada y falleció en 1991 a los 35 años a causa de una neumonía relacionada con el SIDA. Sus interpretaciones siguen siendo icónicas en el género de ciencia ficción, y su trabajo continúa siendo celebrado por los fanáticos de sus películas. Brad Davis, un actor estadounidense, alcanzó la fama con su intensa interpretación de Billy Hayes en Midnight Express, lo que le valió un premio Golden Globe. Conocido por sus interpretaciones intensas, Davis cautivó al público con su talento. Diagnosticado con SIDA en la década de 1980, decidió mantener su enfermedad en privado para evitar el estigma, continuando trabajando hasta que su salud decayó. Falleció en 1991 a los 41 años. El legado de Davis se recuerda a través de sus papeles convincentes y su tranquila resiliencia frente a la adversidad. Tony Richardson. Tony Richardson, un director ganador del premio de la Academia, fue una figura clave en el movimiento de la nueva ola del cine británico. Conocido por películas como Tom Jones y A Taste of Honey, exploró temas de realismo social y vulnerabilidad humana. Los últimos años de Richardson estuvieron marcados por su batalla privada contra el SIDA, que le arrebató la vida en 1991 a la edad de 63 años. Su obra sigue siendo una piedra angular en la historia del cine británico, celebrada por su profundidad emocional y narrativa innovadora. Freddie Mercury. Freddie Mercury, el legendario líder de Queen, cautivó al público con su incomparable rango vocal y dinámica presencia escénica. Conocido por éxitos como Bohemian Rhapsody y We Are the Champions, Mercury redefinió la música rock y se convirtió en un ícono de la individualidad. Diagnosticado con SIDA a finales de los 1980, mantuvo su enfermedad en privado hasta poco antes de su muerte en 1991, a los 45 años por neumonía bronquial resultante del SIDA. Su fallecimiento atrajo la atención global hacia la epidemia de SIDA, inspirando activismo y concienciación. La música y el legado de Mercury siguen siendo atemporales, continuando con su influencia sobre artistas y fanáticos en todo el mundo. Tina Chow. Tina Chow, una reconocida modelo y diseñadora de joyas, se convirtió en un ícono de estilo en la década de los 1980 por su elegancia minimalista y creaciones innovadoras. Como una de las primeras figuras públicas en reconocer su diagnóstico de SIDA, se convirtió en una defensora de la concienciación y la prevención. Chow falleció en 1992 a la edad de 41 años por complicaciones relacionadas con el SIDA. Su apertura ayudó a desestigmatizar la enfermedad y sus contribuciones artísticas y activismo siguen siendo una parte perdurable de su legado en el mundo de la moda. Isaac Asimov. Isaac Asimov, un escritor prolífico y profesor de bioquímica, fue una figura destacada en la ciencia ficción, conocido por obras como Yo, Robot y la serie Fundación. Sus ideas innovadoras influenciaron a generaciones de lectores y científicos. Asimov contrajo el VIH a través de una transfusión de sangre y falleció en 1992 a los 72 años por complicaciones relacionadas con el SIDA. Aunque su enfermedad se reveló póstumamente, sus contribuciones a la literatura y la ciencia continúan dando forma al pensamiento y la creatividad modernos. Robert Reed, mejor conocido por su papel como Mike Brady en La Tribu Brady, se convirtió en una figura querida de la televisión por su interpretación del padre estadounidense por excelencia. Luchando en privado contra el SIDA, Reed sucumbió al cáncer de colon complicado por la enfermedad en 1992 a la edad de 59 años. Su muerte reveló los desafíos enfrentados por aquellos en la mirada pública durante la crisis del SIDA.
Las contribuciones de Reed a la televisión siguen siendo icónicas y su legado perdura en una de las familias más memorables de la televisión. David Wojnarowicz, un artista estadounidense, fue celebrado por sus obras provocativas que exploraban la identidad, la política y la crisis del SIDA. Usando su arte para confrontar las injusticias sociales, Wojnarowicz se convirtió en una voz poderosa para las comunidades marginadas. Diagnosticado con SIDA, falleció en 1992, a los 37 años, inspirando a las futuras generaciones a desafiar las normas y abogar por el cambio. Anthony Perkins. Anthony Perkins, un aclamado actor mejor conocido por su papel como Norman Bates en Psycho, fue un intérprete versátil con una carrera que abarcó cine, televisión y teatro. Perkins mantuvo en privado su diagnóstico de SIDA, revelándolo póstumamente a través de su viuda. Falleció en 1992 a los 60 años de neumonía relacionada con el SIDA. El talento y la valentía de Perkins continúan resonando, recordando al público las historias humanas detrás de la epidemia. Su legado perdura a través de sus inolvidables actuaciones. Denholm Elliott. Denholm Elliott, un aclamado actor británico, aportó encanto y profundidad a una amplia gama de roles, incluyendo a Marcus Brody en las películas de Indiana Jones. Conocido por su versatilidad, Elliott trabajó en cine, televisión y teatro. Falleció en 1992 a los 70 años de tuberculosis relacionada con el SIDA. Las actuaciones excepcionales de Elliott le valieron el reconocimiento de la crítica, y sus contribuciones al cine siguen siendo apreciadas tanto por los fanáticos como por sus colegas. Rudolf Nureyev, un bailarín y coreógrafo de ballet revolucionario, era conocido por sus actuaciones electrizantes y su apasionado arte. A menudo referido como uno de los mejores bailarines de todos los tiempos, Nureyev elevó los roles masculinos de ballet a nuevas alturas. Diagnosticado con SIDA en la década de 1980, continuó actuando y coreografiando hasta que su salud se deterioró. Nureyev falleció en 1993, a los 54 años de complicaciones cardíacas relacionadas con el SIDA. Su carrera pionera y dedicación a la danza siguen siendo incomparables. Arthur Ashe. Arthur Ashe, un campeón de tenis y activista pionero, se convirtió en el primer hombre afroamericano en ganar Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia. Fuera de la cancha, Ashe fue un defensor vocal de los derechos civiles y la concienciación sobre la salud. Diagnosticado con VIH por una transfusión de sangre, falleció en 1993, a los 49 años de neumonía relacionada con el SIDA. El coraje de Ashe al compartir su diagnóstico aumentó la concienciación global e inspiró compasión. Su legado como atleta y humanitario perdura. Cyril Collard. Cyril Collard, un cineasta, escritor y actor francés, ganó reconocimiento internacional por su película autobiográfica Les Nuits Fauves, que exploraba de manera sincera el amor y la vida con VIH. Estrenada poco antes de su muerte, la película ganó 4 premios César, incluyendo Mejor Película. Collard falleció en 1993 a los 35 años por complicaciones relacionadas con el SIDA, convirtiéndolo en uno de los artistas más prominentes en abordar la epidemia a través de su trabajo. Su apertura y creatividad ayudaron a humanizar las luchas de aquellos que viven con VIH, dejando un impacto cultural duradero. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, un cantante y compositor de salsa puertorriqueño, fue celebrado como el cantante de los cantantes por su extraordinaria voz y contribuciones a la música latina. Conocido por éxitos como El Cantante y Periódico de Ayer, se convirtió en un ícono del género de la salsa. Lavoe luchó contra la adicción y problemas de salud, sucumbiendo finalmente a las complicaciones relacionadas con el SIDA en 1993 a los 46 años. A pesar de sus luchas, la música de Lavoe continúa inspirando a generaciones, consolidando su legado como uno de los más grandes artistas de la salsa. Elizabeth Glaser. Elizabeth Glaser, actriz y filántropa, cofundó la Pediatric AIDS Foundation después de contraer el VIH a través de una transfusión de sangre durante el parto. Sus esfuerzos se centraron en aumentar la conciencia y recaudar fondos para la investigación del SIDA pediátrico. Glaser falleció en 1994 a la edad de 47 años por complicaciones relacionadas con el SIDA. Su defensa transformó la percepción pública del SIDA y mejoró la atención a niños y familias afectadas por la enfermedad. La fundación que estableció sigue siendo una fuerza vital en la lucha contra el VIH-SIDA. Rick Abels. Rick Abels, un actor y comediante estadounidense, es mejor recordado por su papel de Willie Lopez en Ghost. Conocido por su humor atrevido y su dinámica presencia en pantalla, Aviles apareció en varias películas durante las décadas de 1980 y 1990. Contrajo el VIH, supuestamente a través del uso de drogas por vía intravenosa, y falleció en 1995 a los 42 años por complicaciones relacionadas con el SIDA.
Sus actuaciones dejaron una impresión duradera en el público, y su trabajo sigue siendo apreciado por su intensidad y versatilidad. Eazy-E, Eazy-E, el tipo, revolucionó la industria musical como miembro fundador de Anyway, conocido por temas como Boys in the Hood. Jugó un papel fundamental en la formación de la cultura hip hop. Fue diagnosticado con SIDA a principios de 1995. Eazy-E falleció a causa de una neumonía inducida por SIDA a la edad de 30 años, solo semanas después de su diagnóstico. Su muerte conmocionó al mundo de la música y ayudó a concienciar sobre el SIDA dentro de la comunidad hip hop. Su influencia en el rap y su legado cultural siguen siendo inmensos. Jean-Luc Lagarce, un dramaturgo y director francés, se convirtió en uno de los dramaturgos modernos más representados en Francia. Sus obras, incluyendo Cause de la fin du monde, exploran temas de familia, amor y mortalidad. Diagnosticado con SIDA, Lagarce continuó creando hasta su muerte en 1995 a los 38 años. Sus obras profundamente personales resuenan con el público, asegurando su legado como una voz profunda en el teatro contemporáneo. Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu, un escritor brasileño, fue reconocido por sus obras conmovedoras e introspectivas que exploran temas de amor, identidad y existencialismo. Sus aclamadas novelas y cuentos cortos, como Morangos Méfatos Moldy Strawberries, capturaron las complejidades de la vida moderna. Diagnosticado con SIDA, Abreu fue un defensor abierto de la compasión y el entendimiento. Falleció en 1996 a la edad de 47 años por complicaciones relacionadas con el SIDA. El legado literario de Abreu sigue inspirando a los lectores con su honestidad y profundidad emocional. Charlie Barnett. Charlie Barnett, un actor y comediante estadounidense, ganó fama en Miami Vice y a través de sus actuaciones de stand-up. Conocido por su talento innato y humor, Barnett fue una estrella en ascenso en la escena de comedia de los años 80. Su carrera se vio obstaculizada por problemas de adicción y falleció en 1996 a los 41 años debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. A pesar de su prematura muerte, la singular voz cómica de Barnett dejó una impresión duradera en los fanáticos y compañeros comediantes. Renato Russo. Renato Russo, el líder de la banda de rock brasileña Legião Urbana, era un poeta y cantante cuyas letras reflejaban temas sociales y políticos. Conocido por canciones como Eduardo y Mónica y Tempo Perdido, Russo se convirtió en un ícono de la música brasileña. Fue diagnosticado con VIH a principios de la década de 1990 y falleció en 1996 a los 36 años debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. La música de Russo continúa inspirando a los fanáticos y su valentía al abordar sus luchas resuena como un mensaje de autenticidad y resiliencia. Jermaine Stewart. Jermaine Stewart, un cantante y actor estadounidense, es mejor recordado por su éxito de los años 1980, We Don't Have to Take Our Clothes Off, que se convirtió en un himno de individualidad y alegría. Su carrera estuvo marcada por una serie de temas pop enérgicos y presentaciones vibrantes. Diagnosticado con cáncer de hígado, relacionado con el SIDA. Stewart falleció en 1997 a los 39 años. A pesar de su prematura muerte, su música sigue inspirando a los fanáticos, recordándoles su contribución única a la escena pop de los años 1980. Fela Kuti. Fela Kuti, un multiinstrumentista y activista nigeriano, fue el pionero del Afrobeat, combinando jazz, funk y ritmos africanos tradicionales. Conocido por sus letras cargadas de contenido político, Kuti se convirtió en una voz en favor de los derechos humanos y los esfuerzos contra la corrupción en Nigeria. Diagnosticado con complicaciones relacionadas con el SIDA, falleció en 1997 a los 58 años. Su muerte llamó la atención sobre la crisis mundial del SIDA. La música y el activismo de Fela siguen siendo influyentes, inspirando generaciones de artistas y movimientos de justicia social en todo el mundo. Wade Dominguez, un actor, modelo y cantante estadounidense, es mejor conocido por su papel en la película Mentes Peligrosas, donde capturó al público con su encanto y talento. A pesar de una carrera prometedora, su vida se vio truncada por una insuficiencia respiratoria complicada por el SIDA en 1998 a la edad de 32 años. La breve pero impactante carrera de Domínguez dejó una impresión duradera en el público, y su trabajo sigue siendo apreciado por su profundidad emocional y sinceridad. Michael McDowell. Michael McDowell, un novelista y guionista estadounidense, fue conocido por sus contribuciones al horror, incluyendo el guión de Beetlejuice y novelas como The Elementals. Un maestro del humor negro y el suspense, McDowell creó cautivadoras historias atmosféricas. Diagnosticado con SIDA, falleció en 1999 a los 49 años. Sus obras imaginativas han conseguido un grupo de seguidores de culto,
consolidando su legado como un narrador brillante que aportó una voz única al género de terror. La Ofra Hassa, una cantante y actriz israelí, ganó fama internacional con su voz etérea y su singular mezcla de tradición yemenita. Pop moderno. Conocida por éxitos como Imnan Alu, llevó la música del Medio Oriente al escenario global. Hassa falleció en 2000 a los 42 años de neumonía relacionada con el SIDA. Su muerte sorprendió a los fanáticos en todo el mundo y llamó la atención sobre el estigma en torno al SIDA en comunidades conservadoras. La música de Haas sigue siendo un símbolo de fusión cultural en un arte atemporal. Sandra Brea. Sandra Brea, una actriz brasileña, fue una estrella querida de las telenovelas y el cine en los años 70 y 80. Conocida por sus cautivadoras actuaciones y belleza, se convirtió en un nombre familiar en Brasil. Diagnosticada con VIH en los años 90, reveló públicamente su condición, desafiando el estigma asociado al SIDA. Falleció en el año 2000 a los 47 años de cáncer de pulmón complicado por el SIDA. El valor y talento de Brea siguen inspirando debates sobre la concienciación y aceptación del VIH. Brenda Fassie, una cantante sudafricana, fue apodada la Madonna de los municipios por sus actuaciones enérgicas y su personalidad audaz. Conocida por éxitos como Wuland Lela, utilizó su música para resaltar problemáticas sociales y empoderar a las comunidades marginadas. Fassie falleció en 2004 a los 39 años, tras un ataque de asma que provocó un paro cardíaco. Aunque no fue relacionado con el SIDA, su apertura a sobrevivir en la era del VIH llamó la atención sobre la epidemia en África. El legado de Fassie como pionera en la música africana permanece sin igual. Alexis Arquette, una actriz y activista estadounidense, fue una pionera en la representación transgénero en Hollywood. Conocida por papeles en películas como The Wedding Singer, aportó profundidad y humor a sus interpretaciones. Arquette también fue una defensora vocal de los derechos y la visibilidad de las personas LGBTQ+. Falleció en 2016 a los 47 años de un paro cardíaco causado por miocarditis derivada del VIH. Su valentía y contribuciones a las artes y el activismo siguen inspirando a quienes luchan por la igualdad y